¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Y en los últimos días el Perú ha sido castigado de manera inmisericordia por la naturaleza. Todo el Perú, las diversas regiones, kilómetros de carreteras se han venido abajo, puentes han sido colapsados y miles de personas son actualmente damnificadas. Lamentablemente en esa historia también está involucrada nada menos que Odebrecht. ¿Cómo? Esa es la historia. El río Rímac amenaza con inundar zonas industriales y urbanas ubicadas a la altura del kilómetro 17 de la carretera central, en Ñaña. Los vecinos han denunciado que las estructuras de una obra supuestamente abandonada por la concesionaria de Odebrecht, Rutas de Lima, facilitan el paso de piedras y lodo que arrastra el caudal. Se trata de las obras inconclusas de la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, que proyecta unir a Huachipa con Chosica. La entrega de la nueva obra anunciada en julio del 2016 por el alcalde Luis Castañeda, con el nombre de Nueva Autopista Central, estaba programada para diciembre del 2017. Sin embargo, la caída de huaicos de la semana pasada y la consecuente crecida del caudal del río Rímac ha puesto en riesgo a fábricas de leche, cervecerías y varios centros poblados en ese sector de Chosica. Los pobladores piden la inmediata intervención de las autoridades. El río Rímac ha aumentado su caudal, ha afectado zonas como Chosica, San Juan del Lurigancho y Huachipa. Los equipos de la Policía Nacional continúan en los diferentes puntos de emergencia para evacuar a los ciudadanos. La situación es similar en Chaclacayo, donde los vecinos temen la caída de los puentes Morón y Los Ángeles, esto tras el colapso de parte de la vía del ferrocarril central como consecuencia de la erosión y el debilitamiento de su base. Mientras tanto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski parece haber hecho suyo este lío y declaró en emergencia la carretera central por los huaicos que se han registrado en las últimas semanas. Que declara en emergencia la carretera central. Este sábado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el Decreto Supremo 008-2017, el cual dispone declarar de prioridad y urgencia nacional la elaboración de los estudios de preinversión y la construcción de la nueva carretera central con características de autopista. La norma indica que para la elaboración de los estudios de preinversión, los gobiernos regionales de Lima y Junín han suscrito convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual hará el acompañamiento técnico necesario. Los estudios que sean necesarios para buscar rutas alternativas de la carretera central. Los gobiernos regionales de Lima y Junín trabajarán con la Municipalidad Metropolitana de Lima las autorizaciones correspondientes. La carretera central, a menudo afectada por huaicos y nevadas, fue hecha para un tráfico de máximo 4.000 vehículos por día. Sin embargo, recibe hoy alrededor de 6.000 vehículos diarios. La pregunta es, ¿y qué va a pasar con la nueva carretera central que venía realizando la Municipalidad de Lima? Habrá que esperar. Es lamentable sin duda que ocurra esto en nuestro país y que una empresa tan cuestionada como Odebrecht continúe operando de esa forma en nuestro país a costa de nosotros mismos. Sin embargo, esto no es lo peor de la historia. Lo peor es que Odebrecht hace unos meses está vendiendo todo lo que puede. Es más, Jorge Barata hace unas semanas, a través de su esposa, por supuesto, estuvo aquí en Lima y vendió uno de los departamentos que tenía aquí en el Perú. Vamos a ver el resto de la historia aquí en Expediente Odebrecht. Brookfield Partners, la mayor administradora de activos alternativos de Canadá, está en conversaciones con Odebrecht para comprar su participación restante en una concesión de autopistas de peaje en el Perú, en tanto la atribulada constructora brasileña busca salir del país según fuentes que han preferido mantener el anonimato. En junio pasado, Brookfield, junto con socios institucionales, adquirió una participación del 57% en Rutas de Lima SAC por $430 millones por parte de Odebrecht. Brookfield contribuyó con 130 millones en el precio de la compra. Odebrecht
ahora busca deshacerse de su participación restante, es decir, del 25%, han dicho las mismas fuentes que pidieron no ser identificadas pues las decisiones son privadas. Sigma Safi, un fondo peruano de inversión en infraestructura, posee el restante 18%. Brookfield y Odebrecht han declinado dar comentarios al respecto. Rutas de Lima tiene una licencia de 30 años para operar 115 kilómetros de carreteras en la capital peruana. Sobre la base del precio pagado en junio pasado, la participación restante del 25% podría valer alrededor de 188 millones de dólares. Esto ha llevado a creer a muchos que para hacer obras hay que robar. Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que Odebrecht, con sede en Salvador, Brasil, tendrá que vender sus activos y abandonar el país después de admitir que ha sobornado a funcionarios para obtener contratos de construcción durante los gobiernos anteriores. Mediante un decreto firmado por Kuczynski el mes pasado, los ingresos de las ventas de activos colocarán en un fideicomiso hasta que la compañía haya indemnizado al gobierno por daños relacionados con la corrupción. La cantidad que tendrá que pagar Odebrecht aún no ha sido determinada por los fiscales peruanos. De otro lado, se ha conocido que la Fiscalía peruana recibirá el apoyo del Basel Institute of Governance, un instituto suizo experto en análisis financieros que ha colaborado con el Perú en la recuperación de dineros en Suiza y Luxemburgo. Esta decisión fue confirmada por la directora del Basel Institute, Greta Fenner, y por el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial de la Fiscalía de la Nación. El año pasado, la primera reunión entre la Fiscalía peruana y la Fiscalía suiza para conversar sobre la cooperación judicial en el caso del pago de coimas de las empresas brasileñas fue facilitada por el Basel Institute de Berna y Zurich. En una misión en diciembre, viajaron los fiscales Peña Cabrera, Hamilton Castro y Sergio Jiménez, donde se establecieron ciertos lineamientos de la estrategia. Fenner ya se reunió con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para definir la colaboración en uno de los casos anticorrupción y de lavado de activos más grande de los últimos tiempos. También ha tenido conversaciones con el fiscal Castro en Lima, líder del equipo especial del caso Lavallato, en el Ministerio Público. Seguramente depende de la Fiscalía de la Nación ponerse firme en este asunto y evitar que los activos de Odebrecht sigan fugando de nuestro país y al final no tengamos de dónde cobrarles. Y bueno, Odebrecht no solamente está presente en el Perú, sino también en otros países donde ya se ha desatado el escándalo. Uno de ellos es en Colombia, donde el presidente actual, Santos, y por supuesto actual también Premio Nobel de la Paz, está metido en un escándalo mayor. Vamos a ver el reportaje aquí en Expediente Odebrecht. El gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014, Roberto Prieto, ha reconocido que sí hubo una operación irregular en las elecciones del año 2010 en Colombia, en la que se recibieron aportes de la constructora brasileña Odebrecht para esa candidatura. Esta es una realidad y lo tengo que decir honestamente. Fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar. Y lo va a aceptar, dijo Prieto en una entrevista con Blue Radio. Sin embargo, aseguró que el presidente colombiano no tuvo nada que ver con lo sucedido. Prieto fue citado por primera vez en el escándalo Odebrecht en Colombia por el ex senador Otto Bula, detenido el mes pasado, quien dijo que de los 4,6 billones de dólares que recibió como coimas, 1 millón fueron para Prieto. El exgerente de campaña negó la versión de Bula y dijo que lo irregular ocurrió en la campaña de Santos en el año 2010, a la cual entró en la recta final. ¿A quién le cabe en la cabeza que Odebrecht me va a entregar 1 millón de dólares dándole la mano a Otto Bula? Nunca me he sentado con un delincuente, ha asegurado. Prieto se unió a la campaña del 2010 de Santos al final de esta y luego fue el gerente de su campaña de reelección en el año 2014. Sin embargo, Prieto ha reconocido que fue irregular aceptar dinero en el año 2010
de una empresa extranjera, porque eso viola el código electoral, así como recibir dinero de una empresa privada y no poner esas contribuciones en los libros de contabilidad de la campaña. Ha dicho también que cuando él llegó a la campaña de Santos en mayo del 2010, ya el dinero de Odebrecht había entrado para el pago de 2 millones de afiches del entonces candidato. Sin embargo, para el empresario, toda la responsabilidad del acercamiento con Odebrecht en el año 2010 fue del equipo financiero de la campaña de entonces, de la cual formaban parte, entre otros, el hoy director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Santiago Rojas. Fue él quien convocó a la prensa esa tarde para hacer un pronunciamiento. Yo no recibí plata para el año 2014, hice todo en términos legales, y mi gran problema en la campaña del 2014 fue ese, no tener recursos suficientes. Y el presidente Santos no es el único involucrado en esta historia. Tenemos en Brasil a varios expresidentes también metidos en esta lamentable historia. Tenemos al sur, tenemos en Argentina, en Venezuela, tenemos en Chile. Es decir, son 12 países hasta el momento los involucrados en este gran escándalo de Odebrecht. Y hace unas semanas estuvo aquí el abogado Juan Monroy. Él aseguró que el expediente que dio luz verde para la interoceánica no fue obra de él. En todo caso, fue utilizado por Proinversión en el año 2005, cuando la interoceánica fue firmada entre el gobierno de Alejandro Toledo y Odebrecht. Vamos a ver el informe. Lo que se afirma, lo que ha afirmado el congresista, es que todo esto ocurre en 18, 20 minutos y todo eso. Bueno, yo estoy afirmando desde el comienzo que este documento que yo produzco debe haber sido entregado o el 9 o el 10 de agosto. Yo, hace 12 años que ocurrió esto, yo no tengo el documento. Si allí en esa acta dice que es el mismo 4, es una mentira, porque no hay absolutamente nada que pruebe que eso ha ocurrido. Además, no puede ocurrir por la cantidad de información que hay en la consulta. Es una consulta que es materialmente imposible que alguien la haya hecho. Inclusive es imposible que alguien se haya anticipado. ¿Por qué? Porque es el 3 de agosto, cuando llegue el oficio de la Contraloría, diciendo, tengan cuidado, no vayan a contratar con tal y tal, porque tiene dificultades, cuando ellos deciden hacer la consulta, presidente. Entonces, se pone uno a trabajar y hace eso. Si allí aparece que el día 4 tienen un informe, eso es absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, lo estoy sabiendo en este acto y se lo ratifico. ¿Por qué? Porque es un imposible. Este documento no puede trabajarse así, no puede uno ir a partida registral, son 5 expedientes judiciales, 6 en realidad, expedientes judiciales que hay que revisar, tanto que para el 10 o 12 de agosto hago una consulta complementaria, sin pago alguno, para precisarles por qué esos procesos no afectan a la ganadora. Es decir, el trabajo no ha sido hecho en 18 minutos ni fracción, ha sido hecho en una semana o tal vez un poco más, un poco menos, 6, 8 días, y luego se hace un informe complementario para culminar con esto. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. El oficio que le llega a Proinversión no le llega el 4, le llega el 3. Es uno de los documentos que yo recibo. Lo que ocurre el día 4 y lo que ha sido descrito por el congresista, en donde se habla del informe, no sé si es suficiente que diga que he sido sorprendido. Acabo de decir hace un rato que es lo suficientemente falso, totalmente falso, como para no admitir consistencia. ¿Por qué? Porque mi mismo informe hace una descripción de los días y cita el 4 como parte de la descripción, y luego lo que hay es un trabajo de detalle en donde se va a los juzgados, se ven los expedientes, se identifican las personas y se encuentra una cosa que es sustancial. Uno puede decir aquí que las partidas registrales de las personas jurídicas distintas son distintas, pero eso no es tan relevante. Uno puede decir que la identificación tributaria, el RUC, como le llamábamos antes, de 2 empresas son distintas y que eso es irrelevante. Bueno, jurídicamente no es irrelevante, pues,
porque si es una empresa que no se encuentra en la identidad jurídica como para ser aquella que ha ganado, uno tiene que afirmar que es otra. Uno lo que no se puede hacer por un tema de ética, un tema deontológico, lo que uno no puede hacer es una consulta que contenga una falsedad. Este documento yo ya no tengo, fue hace 12 años, no tengo en mi archivo el cargo, puede haber sido entregado el 8 o el 10 de agosto, y el 14, una fecha después, entrego uno complementario. Si usted, presidente, dice, bueno, si eso ya no firmó, no, parece que sí sirvió, porque lo usaron el 4, es decir, usaron una llamada telefónica, una contratación para eso, sin duda, porque no existía informe. ¿Qué informe puede haber con esa fecha? Ninguno, absolutamente ninguno. Tengo el acta de la sesión número 109 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, siendo, en Lima dice, siendo las 12:30 horas del 4 de agosto del 2005. Se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión: el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, ministro de Producción, David Lemor, ministro de Transportes, José Ortiz, ministro de Minas, Clodomiro Sánchez, ministro de Comercio, Alfredo Ferrero Díez Canseco. Asimismo, asistieron a la reunión, no sé en qué calidad, pero asistieron a la reunión René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, supongo yo, doña Cecilia Blume, jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, y don Ítalo Becerra, quien actuó como secretario. O sea, había invitados adicionales. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que, siguiendo con la sesión, insisto, del 4 de agosto, 12:30 del día, hay que recordar que a las 10:02 el Consejo Directivo tuvo conocimiento de esto. Y a las 12:30, o sea, 2 horas y 28 minutos después de que tuvo conocimiento del Consejo, ya se reúnen todos los de Proinversión con estos invitados tan simpáticos, René Cornejo, Cecilia Blume, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice acá en el acta, presidente? Lo leo textualmente, presidente. Entonces, alguien nos dice la verdad. Acto seguido. Todos los señores ministros realizaron comentarios y luego de un amplio debate y revisar minuciosamente el oficio de la Contraloría General de la República, el que hemos mencionado, que llegó a las 10 de la mañana, 10:02, y la documentación alcanzada por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, en especial las nuevas declaraciones juradas presentadas en la fecha por la constructora Norberto Derbez S.A. y Grañe Montero S.A.A., el informe del doctor, ¿cómo? El informe del doctor Juan Monroy Gálvez. O sea, ¿cómo pueden haber discutido en acta, en una sesión, un informe que no existía, que no se había hecho? ¿Cómo, presidente? Gracias. Para que responda, y reitero, doctor Monroy, que estamos bajo juramento en esta sesión y hay que hacer las cosas con la verdad. Gracias. Sí, presidente, tenga la absoluta certeza que si hay algo que me interesa es la verdad. Si ese documento de 4 de agosto dice que tiene mi consulta, es absolutamente falso y todos los que lo firmaron mienten. No había ningún documento. Yo lo he entregado el 8 o 10 de agosto. A mí nadie me va a imputar responsabilidades que no corresponden. De eso hay que tener mucho cuidado. Yo aquí estoy para la verdad. Ustedes están comprometidos con la búsqueda de la verdad. Ese documento no existe. Y fuentes oficiales allegadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones habrían asegurado que el actual ministro Martín Vizcarra estaría pensando dejar de lado definitivamente el contrato y la adenda con Kunturhuasi para evitar ser interpelado en el Congreso de la República. Mientras tanto, Kunturhuasi ha negado tener algún vínculo con Odebrecht y, por supuesto, con la corrupción. El consorcio Kunturhuasi, que firmó contrato con el Estado para la construcción del aeropuerto de Chinchero, ha rechazado tener vínculos con el caso de megacorrupción Lavallato. La semana pasada, la empresa emitió un comunicado de prensa en el que niega haber contratado a la empresa ICSA
para la remoción de tierras en la primera etapa del proyecto. ICSA es cuestionada por asociarse con Odebrecht para la obra de la Interoceánica Sur. ICSA no ha sido contratada por Kunturwasi ni forma parte del consorcio. Queda sin fundamento entonces la supuesta conexión entre la adenda del aeropuerto de Chinchero y algún caso de corrupción, se lee en el comunicado. ICSA es cuestionada por haberse asociado a Odebrecht para la construcción de la Interoceánica Sur. Sin embargo, esta empresa peruana ha negado conocer algún acto ilícito. Asimismo, ha aclarado que su directorio está integrado solo por la Corporación América y la empresa Andino Investment Holding. También ha informado que el 14 de febrero pasado solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que incluya en el contrato del aeropuerto de Chinchero la cláusula anticorrupción. Otro aspecto que destacó el comunicado es el de la supervisión. El mismo texto señala que la contratación del consorcio a cargo de la supervisión de la obra es de entera responsabilidad de Ocitran. Por tanto, deslindó cualquier responsabilidad en temas de corrupción. Amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Nuestro abrazo fraterno y solidario a quienes en ese momento lo han perdido todo, a aquellas personas que están sufriendo las inclemencias de estos huaicos que realmente nos han agarrado desprevenidos. Muchas gracias por la sintonía y será hasta la próxima, como siempre, a través de Congreso Televisión. Que estén bien.